aquí estamos con toda la pasión, con todo el compromiso y lo que tengo yo aquí para comentarles es sobre todo una narrativa. Hay muchos slides, hay muchos datos, ¿no? Pero hay un mensaje que es muy importante y que lo voy a poner por delante, ¿no? Y es el tema de la centralidad de la infancia cuando nosotros hablamos de protección social. El tema de esas estructuras perversas que en esta región causan, ¿no?, que hoy por hoy, ¿no?, los niños sean los más pobres. O sea, la pobreza en esta región tiene cara de niño y no es solamente aquí en Paraguay, es en casi toda la región, ¿no? Quiero dejarles también ese mensaje por delante, que este resultado no es un resultado que tenga que ver con las características de los hogares o las características de las comunidades. Este es un resultado que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas. Y es ese reto entonces, el reto que nos convoca aquí a todos nosotros, ¿no? A querer realmente hacer una diferencia en este sentido. Si vamos a atender la pobreza en esta región, tenemos que atender la pobreza infantil y para ello es central hablar del tema de protección social. Básicamente la estructura de la presentación, vamos a hacer un breve contexto, luego hablamos del tema de la situación de la protección social en la infancia para acabar con las conclusiones. No vale la pena pasar mucho tiempo aquí definiendo lo que es un sistema de protección social, pero en la definición de un sistema de protección social que habla, ¿no?, del conjunto de políticas y programas que atienden vulnerabilidades económicas y sociales a lo largo del ciclo de vida, yo creo que es muy importante recordar lo que hemos escuchado hoy. Esas vulnerabilidades sociales y económicas permean la vida humana, ¿no? Todos creo que lo hemos vivido con el COVID, ¿no? Se vive con un desempleo, se vive con una enfermedad, se vive en la discriminación y en la exclusión, se vive en una discapacidad. Entonces la protección social la necesitamos todos. Y es esa combinación de una vulnerabilidad económica y social lo que hace tan retador el tema de protección social. Lo hace retador también el que uno tiene que pensar la protección social a lo largo del ciclo de vida, ¿no? El tipo de vulnerabilidades a las que está expuesto, ¿no?, un niño en la primera infancia es muy distinta a la adolescencia, muy distinta a la vejez. Eso complejiza mucho el análisis porque la protección social no se entiende únicamente como un programa de transferencias. La protección social siempre se entiende como la posibilidad de acceso, de hecho, a servicios sociales que permiten el desarrollo del capital humano. Como objetivos de la protección social hay un marco que a mí me gusta recordar que se llama en la teoría el marco de las 3 P's más una T. El objetivo de la protección social es proteger de estas vulnerabilidades varias a lo largo de la vida humana, es prevenir que estas vulnerabilidades acaben en un comportamiento negativo para mitigar, ¿no?, este riesgo, como por ejemplo puede ser el trabajo infantil, como puede ser a veces terrible, en el peor extremo, una prostitución de una niña, lo que fuere. Entonces tenemos que prevenir, ¿no?, esas instancias que a veces se han expuesto a nuestros niños. El tema de promover es muy importante, ¿no?, porque a veces se entiende la protección social como un asistencialismo, nada más falso, ¿no? La protección social tiene como una función principal el tema de promover, generar capital humano, generar productividades. Finalmente, transformar esas desigualdades, esas injusticias a veces históricas, ¿no?, que tenemos nosotros, ¿no?, en nuestros países y en nuestras estructuras sociales. Ustedes seguro han visto esto en el curso, los componentes de un sistema de protección social, asistencia social, seguridad social, acceso a servicios sociales, medidas para la equidad social. Cada uno de estos componentes tiene intervenciones tipo, ¿no? Y las transferencias monetarias, esas que a veces nos ocupan tanto a los expertos de protección social, son apenas una de ellas. Entonces, de alguna manera hay una invitación a pensar esto de un modo amplio, ¿no? Si queremos una protección social que de hecho atienda, ¿no?, a la función de prevenir, ¿no?, proteger, promover, ¿no?, y transformar, ¿no?, hay un abanico de políticas, ¿no?, que es importante atender. Carlos hizo muy detalladamente el caso por la protección social, yo no voy a repetirlo, simplemente aquí destacar que la protección social es un derecho humano, ¿no?, y por tanto como ciudadanos yo creo que estar conscientes, ¿no?, de la importancia de la protección social para todos los ciudadanos como un tema de ciudadanía y de derechos, un tema importante.
Como Carlos había comentado, el tema de la protección social como generador de impactos virtuosos, multidimensionales en el capital humano es central. Y él también había comentado de que la protección social va más allá de la asistencia, va más allá del gasto, y eso es por una razón, ¿no? Individualmente, nosotros tenemos que la protección social impacta al capital humano y eso permite mayor productividad, permite el desarrollo pleno de la persona. A nivel de las comunidades, y hay evidencia sólida sobre eso también, ¿no? Hay un efecto importante, ¿no?, de spillover, se dice en inglés, en español le decimos de dinamización. Los beneficios no se quedan en la persona que recibe la transferencia. Esa persona va, gasta en su comunidad y hay un efecto virtuoso, ¿no?, de mayor actividad económica, de mayor cohesión social dentro de las comunidades. También importando, al final hay una suma aquí, hay un tema de economía agregada, lo comentaba Carlos, la protección social en última instancia impacta crecimiento, impacta productividad. No voy a repetir este tema, es simplemente la evidencia indicativa que hay, que realmente, o sea, es probablemente la intervención de política social más estudiada de manera rigurosa, el tema de los programas de transferencias, y nosotros sabemos, ¿no?, el impacto que tiene tan importante sobre los niños, sobre las comunidades y cada vez más sobre los países. Sí me voy a parar un poquito acá, porque esto tiene que ver con el caso de la protección social para los niños. Y esto es un tema que incluso tiene que ver con la neurociencia. Yo les comentaba hace un poquito que nosotros aquí en la región, la pobreza tiene cara de niño, y a eso le llamamos el tema de la infantilización de la pobreza. La protección social es clave para revertir esta infantilización de la pobreza. Ya le voy a mostrar un poquito de datos después. Es clave además para atender eso que nosotros llamamos la reproducción de la pobreza, ¿no? Quien nace en cuna de oro probablemente tenga hijos que también nazcan en cuna de oro, ¿cierto? Entonces, aquí la protección social es lo que hace es impactar en las condiciones de partida, ¿no?, en equiparar las oportunidades, que es un tema tan central en sociedades tan desiguales como son las latinoamericanas. En términos de eficiencia económica, ¿no?, es importante también pensar todo el tiempo que esta es una política que pega a la equidad, a la productividad y además a la resiliencia. Entonces, pensar que si nosotros protegemos, ¿no?, a los niños, logramos esas tres cosas, es un tema de valor bastante importante. Finalmente, creo que hay un punto que todos tenemos que recordar y sobre el cual todos nuestros países tienen que trabajar en este momento, y es el gravísimo impacto que ha tenido la pandemia del COVID sobre los resultados sociales y sobre los niños en particular, ¿no? Los confinamientos, que casi fueron 2 años, el recorte de alguna manera de servicios de salud pública importante en los países, temas de salud mental incluso, lo que han hecho han aumentado de una manera drástica la pobreza multidimensional en la infancia, y este es un tema por el cual en este momento la relevancia de la protección social es total. Si uno tuviera que mostrar el contexto regional en un pantallazo, este es el slide. No puedo tomar crédito, es un slide de CEPAL, que básicamente lo que nos dice es que en este momento en particular tenemos una serie de crisis en la región, ¿sí? Tenemos en este momento mayor costo de vida, tenemos el cambio climático, estamos viviendo migraciones, ¿no? Tenemos el contexto difícil post-COVID, ¿no?, en términos fiscales. Entonces, por varias razones, este es un momento muy complejo. Veníamos además, en los años previos a la pandemia, ¿no?, en un momento, vivíamos nosotros ya un momento de desaceleración del crecimiento. Ya teníamos algunos resultados sociales que venían, ¿no?, ya no tan bien como antes, desacelerando las mejoras y en algunos casos francamente estancados, ¿no? Entonces, en eso llega una crisis sanitaria que se vuelve una crisis socioeconómica y de la cual no terminamos de salir, ¿no? Y ustedes lo saben. Estas épocas la región está viviendo, la región y el mundo de hecho, ¿no? Estamos viviendo este contexto post-COVID de recursos fiscales, ¿no?, magros, ¿no?, donde el costo de vida ha aumentado, ¿no?, en gran parte por la guerra de Ucrania, por ejemplo. Entonces, estamos viendo la subida de las tasas de interés a nivel global, lo que seguro va a causar una recesión a nivel global o por lo menos una menor tasa de crecimiento. Todo este contexto de incertidumbre se llama riesgo, se llama vulnerabilidad y por tanto apela precisamente a las políticas de protección social.
Ustedes saben que la región latinoamericana fue una de las regiones más afectadas, si no la más afectada en el mundo, ¿no? La tasa de decrecimiento del producto fue la más alta a nivel mundial, tuvimos un menos 7%, y además de eso tuvimos, ¿no? Los números que muestra este slide son drásticos, ¿no? Tuvimos el 28%, ¿no? de la participación de las muertes globales, cuando la población latinoamericana es apenas el 8% de la población a nivel global. Eso muestra de una manera muy clara, no solamente lo difícil, la magnitud de la crisis sanitaria, sino también cómo esto apunta también a una crisis de carácter socioeconómico de una escala marcada. La recuperación en la región después de COVID ha sido lenta y ha sido desigual. No es homogénea en todos los países, pero incluso dentro de los países vemos que se están recuperando más algunos sectores que otros, ¿no? Vemos, por ejemplo, que se está repuntando de alguna manera el empleo, pero no, por ejemplo, el empleo formal y de buena calidad. ¿No? Vemos, por ejemplo, que hay cierto repunte en la desocupación, pero no tanto así la desocupación femenina. Entonces, hay aquí, ¿no? todavía mucho trabajo que hacer para nosotros poder volver a recuperar de esta situación tan compleja que fue COVID. Muchos desafíos en este momento: inflación y costo de vida, el tema de la desocupación, el tema de la inversión limitada y un crecimiento que está desacelerado y va a continuar así por los próximos años, ¿no? El tema de las restricciones fiscales, ¿no? que es muy importante porque es el espacio con el cual nosotros contamos para hacer inversión social, ¿no? Y también el tema de la cohesión social. Estos momentos turbulentos en la región ciertamente se reflejan en temas de cohesión social y de las comunidades. Este slide lo que muestra es la evolución de la pobreza en la región, la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Es claro que después de 2014 tenemos la pobreza que sube, parece estancada en 32%, o sea, parece no aumentar más que el 32%, pero un tema de preocupación es la enorme subida de la pobreza extrema, que como todos sabemos, ¿no? es la imposibilidad de por lo menos adquirir una canasta básica alimentaria. En estas épocas el hambre se ha vuelto una realidad. Este slide de alguna manera muestra que la pobreza no afecta a todos por igual, ¿no? Durante COVID, ¿no? aumenta la pobreza, pero pega más, por ejemplo, a las poblaciones afrodescendientes, pega más a las poblaciones indígenas y pega muchísimo más a los niños. Si nosotros vemos, los niños tienen una incidencia de pobreza de casi 47% frente al 16% de los adultos mayores. Esta es una narrativa que a mí, de repente, me la escucharon cuando conversé en el taller con ustedes. Para mí es una narrativa muy poderosa porque yo creo que describe exactamente cuál es la situación de la infancia en nuestra región, ¿no? Es una infancia afectada, ¿no? principalmente por la pobreza, sobre representada en la pobreza. Es una infancia que vive exclusión, segmentación, brechas de acceso a servicios a lo largo de líneas, por ejemplo, territoriales, a lo largo de líneas étnico-raciales, ¿no? y que se viven día a día y que además, ¿no? complican, ¿no? interactúan, ¿no? con esta primera característica de ser una infancia que una infancia pobre y muy expuesta a muchas vulnerabilidades. Y el tercer tema es el tema de la persistencia de la violencia y la explotación infantil. Toda esta situación es una situación que ya vivíamos antes del COVID. Y para mostrarles que ya vivíamos este tema antes del COVID, aquí nosotros tenemos un slide que muestra 2 años, 2001 y 2021, y muestra la pobreza por grupos etarios. 20 años más tarde, eso es un tema estructural. Siempre tenemos que los más chiquitos, ¿no? La pobreza de 0 a 14 es un múltiplo de veces, ¿no? de la pobreza, ¿no? que se observa en edades activas, ¿no? Aquí simplemente ilustrado, por ejemplo, la pobreza es 46% de 0 a 14, 16% más de 65 años. Pobreza extrema, 18%, para 0 a 14, 3 veces la pobreza que los adultos mayores. Esto además es independiente del ciclo económico, es decir, en momentos de crecimiento o en momentos de recesión, siempre son más pobres los niños respecto que las edades activas. Esto simplemente grafica
las líneas ahí grafican el ratio de la pobreza de niños a la pobreza de las edades activas. Y vemos que ese ratio siempre es positivo, mayor a 1, pero además crece. Es decir, cada vez más los niños están sobrerepresentados en la pobreza. Vemos el aumento de la pobreza por países, lo ven en Paraguay, esto que les estoy contando es común a los países. En Paraguay, por ejemplo, la tasa de pobreza de niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 es 1.4 veces la de la población general. Este resultado, yo les comentaba al empezar, no es un resultado que tiene que ver con los hogares, con las características de las familias, con la crianza de los niños, con nuestras sociedades en sí. Este es un resultado que tiene totalmente que ver con decisiones de política pública. Este gráfico de acá se pregunta, ¿no?, del porcentaje de consumo de las personas de 0 a 24. ¿Cuánto viene siendo cubierto por el trabajo propio, por la familia o por el Estado? Lo que vemos nosotros es que en América Latina apenas el 18%, allá arriba, viene siendo cubierto por el Estado. Comparemos eso con Finlandia, por ejemplo, ¿no?, un país donde los niños no son los más pobres. En Finlandia, el 50% del consumo viene siendo cubierto por el Estado. Esto quiere decir programas de transferencias o asignaciones familiares, esto quiere decir cunas, esto quiere decir educación pública, ¿no?, de buena calidad, educación privada de buena calidad. Es decir, existe la decisión pública de invertir, ¿no?, en la infancia en algunos países. Y ese modelo, que es un modelo virtuoso, es un modelo del que todos nosotros como región deberíamos pensar en ir caminando. Voy a pasar muy rato sobre esto, pero a veces ponerle el número y no el porcentaje nos habla. En los años de COVID lo que nosotros tenemos en la región son 16 millones más de niños pobres, ¿no? 16 millones. Es una enormidad. O sea, revertir esto realmente… esta situación nos ha llevado 20 años atrás en términos de resultados sociales y revertir eso requiere toda la atención pública y todo el esfuerzo y compromiso que nosotros podamos dar. Además de un tema monetario y de pobreza, ustedes han vivido esto seguro como aquí en Paraguay, ¿no? Hubieron temas de afectación de salud mental, ¿no? El propio confinamiento que cerró los centros de cuidado infantil, que cerró las escuelas, implica una pérdida de aprendizaje, una pérdida de capital humano, menor alimentación infantil, hubieron mayores índices de violencia doméstica. Es decir, tenemos que hacernos cargo, ¿no?, de todo este déficit que en términos de resultados sociales, ¿no?, nos ha llevado a la pandemia. En este contexto, ¿no?, digamos, ¿para dónde vamos?, ¿no? ¿Dónde estamos en términos de protección para la infancia? La mayor parte de la región se caracteriza por tener sistemas sociales fragmentados, quiere decir, el acceso, ¿no?, al empleo de calidad suele ser, ¿no?, lo que brinda el seguro de salud, lo que brinda la pensión. ¿No? Los programas no contributivos son, por tanto, tan importantes, ¿sí?, porque en defecto, ¿no?, de esa protección social, de esa seguridad formal vía el empleo formal, no tenemos esta cobertura para las personas más vulnerables. La pandemia, sin embargo, nos mostró esta fragmentación y las consecuencias de la fragmentación, ¿no? Este es un tema que tenemos que empezar a revertir, dándonos cuenta que hoy por hoy tenemos coberturas aún insuficientes y además tenemos montos de transferencias o prestaciones, ¿no?, que no son lo adecuados que deberían ser de cara a las necesidades de la población infantil. Este es un gráfico que muestra aquí los promedios de gasto social. O sea, la pregunta es, ¿estamos invirtiendo lo suficiente? Tenemos aquí cuál es el promedio de gasto social como porcentaje del PIB en América del Sur, y solamente voy a América del Sur. Tenemos que es el 15.3%, es un nivel alto de gasto social, ¿no? Tenemos a alguien que sobresale, que es Chile, que tiene un 25% del gasto social, y tenemos a Paraguay con un 10.3% del gasto social en el otro extremo. Este gasto social, ¿cómo se distribuye? Cada vez más en el tiempo hay una preeminencia del gasto en protección social, ciertamente, pero esta preeminencia del gasto en protección social, sobre todo en la región, tiene el nombre de pensiones,
¿sí? Es el gasto más importante dentro del tema de protección social. En programas de transferencia, que es apenas un proxy de la protección social no contributiva, el gasto en la región es relativamente bajo, es de 0.33%. Ahí está Paraguay con 0.22%. Efectivamente, creo que Carlos decía, hay espacios. ¿Sí? Este es un gasto bajo en términos del Producto Bruto Interno y es un gasto de alto impacto. Entonces, hay espacios fiscales para revertir esta situación. Lo que hemos visto en la región es que en términos de cobertura y en términos de gasto hubieron varios años de estancamiento, ¿no? En que los sistemas de protección social en la región cubrieron más o menos al 20% de la población, ¿no? Eso se disparó durante COVID, ¿no? Durante COVID todos vimos, ¿no?, cómo los gobiernos de manera muy creativa, muy innovadora, expandieron la cobertura de los programas de protección social. El riesgo es que eso, que en algún momento, ¿no?, nos dio a los estudiosos de esto, la esperanza de universalidad, se ha retrotraído en el tiempo. Este gráfico muestra qué porcentaje de niños de 0 a 15, ¿no?, tienen por lo menos un programa de transferencias, ¿no? Aquí en la región no estamos mal, ¿sí? Ese número aquí en la región es 60%, ¿sí? Seguimos a Europa, ¿no? De hecho, aquí en los colores, ¿no?, los colores donde no queremos estar probablemente son aquí menos de 40%, ¿no?, los amarillos y los rosados, y vemos que en la región los amarillos y los rosados son menos que en el resto del mundo desarrollado, ¿sí? Es importante recordar esto entonces. En promedio, en América Latina, 64% recibe por lo menos un programa de transferencias, ¿sí?, versus, por ejemplo, una Europa que tiene 85%. Aquí en Paraguay tenemos un espacio todavía para avanzar y trabajar, ¿no? En Paraguay tenemos menos del 20%. Y un poco el problema es quiénes son esos niños, ¿no? En América Latina, esos niños sin cobertura, sobre todo, son los más vulnerables. Y estos son temas de diseño también de los sistemas de protección social. Esta es la magnitud de la tarea que nosotros tenemos. En el quintil 1 tenemos sin ninguna cobertura de protección social al 48% de la población. Entonces, a pesar de que el promedio parece bueno, ¿no?, tenemos un promedio de 65% de cobertura, cuando ya miramos dentro de quintiles, esto no está bueno, ¿no? La mitad de los niños más vulnerables no tienen ningún tipo de cobertura de protección social. En Paraguay, esto es para el quintil 1, ¿no? Vemos también ese porcentaje. Casi el 80% de los niños más vulnerables no acceden a ninguna protección social vía programas de transferencia. ¿Cómo voy de tiempo? Perdón. ¿Bien? ¿Sí? Voy a intentar ir un poquito más rápido. ¿Qué pasó durante COVID, ¿no? Durante COVID vimos una cosa que fue, de alguna manera, una oportunidad, ¿sí? Fue, desde el punto de vista de las políticas públicas, hubo una respuesta, ¿no?, relativamente rápida, innovadora, que descansó en sistemas de información, en sistemas de pago diferentes, etcétera. Y lo que vimos en la región es que muchos países respondieron, ¿no?, y respondieron rápidamente. Sin embargo, ¿no?, esto que pareció una promesa tuvo muchos problemas desde el punto de vista sobre todo de la infancia, ¿no? En los países este aumento de la cobertura, ¿no?, fue de poca duración, fue de bajo monto, ¿no?, mitigó la pobreza ciertamente, pero la pobreza existe y, como vemos en los números, tuvo un impacto grande. Pese a la gran innovación, lo que vemos nosotros es que en el tiempo ese impulso se retrotrae, ¿no? Y ese impulso a la mayor cobertura, ¿no?, ese impulso, por tanto, a la mayor protección social, en la mayor parte de América Latina se ha ido hacia atrás. Y este es un tema que nos deja la pregunta pendiente de qué pasa con todas esas innovaciones, qué pasa con los programas que se crearon, qué pasa con esa capacidad técnica que se formó en algún momento para responder a una emergencia. Y este es un tema clave porque, como veníamos conversando, el contexto se llama emergencia, el contexto se llama vulnerabilidad ahora. Entonces, tener un sistema de protección social que proteja en la eventualidad de cualquier tipo de emergencia es muy importante, y nos toca retomar estos espacios de aprendizaje que también nos dejó la pandemia. Desafíos y oportunidades, pues yo creo que este diagnóstico nos deja a nosotros con un primer mensaje, y es el siguiente: la región tenía ya retos antes, pero además ahora estamos nosotros ante nuevos retos emergentes.
cambio climático, migración, conflicto, ¿no? Es decir, alza del costo de vida. Entonces, tener sistemas de protección social que atiendan a la fragmentación anterior, que atiendan a los bolsones de pobreza y exclusión que nosotros ya conocían antes, etcétera, etcétera, más las nuevas crisis, es el reto que ustedes que construyen esta política pública tienen que mirar adelante. Los niños además tienen el doble de probabilidad, ¿sí? El doble de probabilidad de vivir en pobreza. Entonces, si uno construye una política de protección social, este es un dato que uno no puede perder. No puede perder porque cuando uno habla de infancia, uno habla de futuro, ¿no? Uno habla del futuro de nuestras sociedades, uno habla no solamente de vulneración de derechos, no solamente habla del desarrollo pleno del niño, estamos hablando de verdad del desarrollo del país, del desarrollo de la sociedad paraguaya. Estas múltiples crisis, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, de cara a la baja cobertura que hay, ¿no?, en los niños más pobres, es una señal de alarma y es una señal a atender. Veíamos entonces nosotros, y esto es a manera de cierre, que hay dos desafíos que creemos que son principales. Uno alude enteramente a la primera sesión y que tiene que ver con este desafío fiscal, ¿no?, que es el de proteger y expandir la protección de la infancia, de la niñez y de la adolescencia. Hoy por hoy, llegar a la universalidad de manera gradual requiere un compromiso con el tema, ¿no? Requiere de recursos, aumentar recursos de inversión, reconociendo que esto es inversión, que realmente el costo de no hacer esto es un costo muy alto. Dentro de la región, los países, ¿no?, que menos en este momento invierten en protección social son Nicaragua, Panamá y Paraguay, y yo imagino que vamos a revertir, después de esto, vamos a revertir esto en 0 tiempos, ¿no? Mientras tanto tenemos del otro lado a un Chile, a un Brasil, a una Argentina, ¿no? Sobre todo países que tienen una larga tradición de sistemas de bienestar, ¿no? Mientras que nosotros aquí en los Andes todavía estamos construyendo este tipo de políticas, este tipo de programas, ¿no?, de manera sostenida. Es importante, como siguiente reto, el ubicar la protección social en el centro de las políticas sociales. ¿Por qué digo esto? La protección social no se entiende solamente como una transferencia, yo decía, ¿no? El centro de la protección social, ¿no?, esta protección de los riesgos supone la integralidad, supone el trabajo multisectorial, supone las coordinaciones horizontales y las coordinaciones verticales de los que nos hablaba Carlos, ¿no? Es, por tanto, la protección social una plataforma que nos permite articular la política social, ¿no?, a partir de programas que generan información, que generan evidencia. Entonces, cualquier política de desarrollo adelante que ponga la protección social al medio va a ser una política de protección social coordinada. COVID, les decía, yo creo que abrió una ventana de oportunidad y que ojalá no lo olvidemos, ¿no? Y la ventana de oportunidad es: los estados pueden responder. Los estados pueden, ¿no?, si existe la voluntad política, aumentar cobertura y aumentar recursos, ¿no? Convertir, por tanto, lo que fue esta crisis en una oportunidad de transformación es muy importante desde el punto de vista de esta construcción de políticas que ustedes están realizando ahora. Yo creo que me quedaría ahí, creo que me pasé de tiempo. Les agradezco mucho.